A continuación, don Alberto Tuca, el doctor Tuca, nos va a hablar de atención al final de la vida, mitigando la vulnerabilidad impuesta. Es decir, cuidado, el cuidado. Buenos días. Estoy muy contento yo también de estar con todos vosotros en esta mañana de sábado. Muy agradecido a la organización y, como no, también a la misa, el reencuentro también con el doctor Pacheco, amigo de la infancia. Bien, mi objetivo hoy es un objetivo de reflexión desde la mirada simplemente de un médico preocupado por las cosas que le pasan a sus pacientes. Y entonces, hablar básicamente y reflexionar sobre los conceptos que tenemos de vulnerabilidad, dignidad, sufrimiento. Como veremos ahora, son conceptos un poco intangibles, son constructos con un conocimiento universal, todo el mundo los reconocemos, pero muchas veces es difícil de explicar en qué consisten. Y a veces son miradas del mismo problema, que es la experiencia vital en todas las dimensiones del sufrimiento humano, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedad. Yo, como soy oncólogo y trabajo solamente con enfermos con cáncer, yo hablaré de enfermos con cáncer avanzado. No quiere decir que este concepto no sea extrapolable a otras poblaciones, pero mi experiencia, yo lo que puedo hablar es de enfermos con cáncer. Me gustaría empezar por una frase de un enfermo con cáncer que teóricamente no era vulnerable. Es un hombre de gran prestigio, Anatole Breuillard, crítico literario del New York Times, y que murió de cáncer. Y nos dice esto en una publicación en New York Times que curiosamente se titula «Médico, háblame». Y nos dice: para el médico típico, mi enfermedad es un incidente de rutina en sus rondas, en el pase de visita, mientras que para mí es una crisis vital. Me sentiría mejor si tuviera un médico que, si al menos, percibe esta incongruencia entre la ronda mecánica, biologista, y lo que le está ocurriendo, emergiendo al paciente. Solo desearía que me diera todo su mente solamente una vez, fijaros, solamente pide una vez, que se uniera conmigo por un breve espacio que atraviesase mi persona, mi alma, así como lo hace con mi carne, hasta llegar a mi enfermedad. Y fijaros que dice, mi enfermedad no es mi carne, sino es todo lo demás, porque cada hombre está enfermo en su propia forma. Y eso está publicado, se puede recuperar en New York Times. Entonces, esto nos habla de la experiencia vital y de si los médicos y el resto de profesionales sanitarios, muchos compañeros me dicen, bueno, yo lo entiendo, pero no sé si es mi responsabilidad. Bueno, es una de las cosas que tenemos que discutir. Yo creo que sí. Y hemos de entender la enfermedad como una experiencia vital, como nos decía Anatole Breuillard, una crisis vital. El ser humano, y cuando yo estoy con los estudiantes en la universidad, les explico, oye, ¿qué diferencia hay entre vosotros que seréis médicos dentro de un año o dos y un veterinario y un biólogo? Un biólogo se encarga de ver las cosas que ocurren en la naturaleza, y nosotros nos enfrentamos a eso mismo, pero en personas que son radicalmente racionales, radicalmente, y no lo olvidemos, y esto es la medicina del siglo XXI, radicalmente libres. Y la libertad es el origen, no hace falta ni comentarlo más en este foro, del reconocimiento de la condición moral. No existe moral si no existe libertad. Y la ética, nos decía Kant, es la ciencia de la libertad. Yo, cuando reviso definiciones de ética, esta es la que más me gusta, expuesta en la metafísica de las costumbres, la ciencia de la libertad. No podemos entender la ética ni la moral sin la radical libertad del ser humano. Y cuando los enfermos sufren en todas sus dimensiones humanas. También recupero una nota de Nussbaum que nos dice: la idea de vulnerabilidad está estrechamente conectada a la idea de emoción.
No podemos hablar solamente de biología, de cognición, sino cómo se experimenta la enfermedad en las personas de una forma afectiva, emocional. Y nos dice, en la vida de los animales vulnerables, si dejamos fuera las emociones, dejaríamos una gran parte de nuestra humanidad. Y resulta que como profesionales sanitarios tratamos a hombres. Todo esto nos pone un reto interesante que conocéis bien, que es la transición, que se ha llamado la transición de la medicina del siglo XXI. ¿Qué nos habla? Decir, oiga, hablamos de la enfermedad evidentemente, y esa es nuestra competencia, pero empecemos a hablar del ser enfermo y vemos diferentes transiciones. Hablamos de enfermedad aguda a la transición a la cronicidad. El problema sanitario de primera magnitud actualmente y en el futuro será la cronicidad. En lugar de hablar de diagnósticos, que también evidentemente debemos hablar de cargas emergentes, es decir, cómo se expresa el diagnóstico en la vivencia, en la crisis vital de cada persona. De una evaluación de estructuras mecánica, simplificando a una evaluación del sistema, cómo se comporta la enfermedad en un ser humano en concreto, con emociones, en una familia, en una sociedad, con problemas económicos. Y eso, como veremos después, tiene directo impacto en el resultado terapéutico. De un patrón imperante en el siglo XIX, siglo XX, biomédico, biologista, positivista, mecánico, todo es explicable por la ciencia, hay respuestas unitarias a un patrón más holístico que considera todas las dimensiones del sufrimiento humano. Del curar como objetivo principal de la medicina al curar y cuidar. Y esto es una transición que la vemos ahora, pero que estamos obligados los profesionales sanitarios a coger responsabilidad y protagonismo en esta situación. Nos dice Rizzo, un eticista argentino, dice, ¿por qué es necesaria esta transición? Porque el paradigma curar-ser curado, el paradigma curar-ser curado es el paradigma del siglo XX de la medicina. Yo voy a curar y el enfermo espera ser curado. Entonces dice, imperante en las ciencias de la salud en las últimas décadas, se hace vacilante, no sabe cómo dar respuesta frente al fenómeno de la cronicidad. No te puedo curar tu enfermedad. Frente al sufrimiento, no entiendo lo que es sufrimiento. Y la muerte previsible. Siempre recupero, y es una afición al informe Hastings, que lo conocéis perfectamente, que nos habla de esto, de los objetivos de la medicina del siglo XXI. 4 años eticistas clínicos reunidos en Nueva York para llegar a estas que llaman nuevas prioridades. Y fijaros que a mí me llama mucho la atención porque es muy simple y para mí decir, oye, ¿y esto son prioridades? ¿O recuperar? Pues probablemente tenemos que recuperar gran parte de las cosas los profesionales sanitarios. Tenemos el primer objetivo, prevenir las enfermedades, las lesiones y promover y mantener la salud. Podemos estar satisfechos porque esto es lo que hacemos todos los días y vamos mejorando. Por ejemplo, en cáncer conseguimos que cada año que pase se aumente un 1% el porcentaje de curación de cáncer o al menos de supervivencia a los 5 años. Pero nos dice, con el mismo rango ético tan importante como intentar curar las enfermedades es reducir el dolor en el sentido más amplio de la palabra dolor y reducir el sufrimiento. Tenemos que atender y asegurar el cuidado de los enfermos, incluyendo aquel que es incurable. Y nos dice evitar una muerte prematura y buscar una muerte tranquila cuando la muerte no es evitable. Y les pregunto a los estudiantes, dices, oye, nos está diciendo el informe Hastings que nuestro objetivo como médicos, como hablo con estudiantes de medicina, hablo de médicos, es evitar la muerte. Dice, no. ¿Y por qué no dice que el objetivo de la medicina es evitar la muerte? Porque la muerte no es evitable. Hemos de evitar la muerte prematura. Tanto el dejar desamparada a una persona que puede vivir, como intentar hacer vivir a una persona
que no puede continuar viviendo, es desajustado. Tenemos que trabajar este espacio y debemos trabajarlo con seria reflexión sobre la biología, evidentemente, el entorno, el ecosistema de las personas y, sobre todo, las decisiones de las personas. ¿Qué opinan las personas sobre lo que ocurre? ¿Qué emergen en todas estas reflexiones? Diferentes conceptos: sufrimiento, dignidad, vulnerabilidad. Y los voy a comentar brevemente. Son, como decíamos antes, constructos. Si todo el mundo nos preguntan, oiga, ¿usted tiene dignidad? Todos diríamos que sí. Oiga, ¿puedo ser vulnerable? Probablemente sí. ¿Sabes lo que es el sufrimiento? Sí. Y dice, explícamelo. Y la gente tenemos mucha dificultad para explicarlo. ¿Por qué? Porque son apreciaciones subjetivas, aunque sean universales. Todo el mundo los tenemos, pero son subjetivas. Es intangible, no se puede pesar ni medir con 1 centímetro. Es imprecisa, es borrosa. ¿Dónde está el límite de lo que es vulnerable y no es vulnerable? Como veremos después, gran parte de los instrumentos de vulnerabilidad están hechos para seleccionar poblaciones. Dices, oiga, pero entre muy vulnerable y muy poco vulnerable, tenemos que también atender al que está en medio. Muy variable entre las personas, difícil de expresar, registrar o de medir. Yo he recuperado esta publicación del Lancet del año 99, si no recuerdo mal, de Chapman y Gravin, que nos hablan de sufrimiento. Y nos dicen, oiga, entendamos el sufrimiento de otra manera, no como dolor físico, no como disnea únicamente, sino entendámoslo de esta manera. Es un complejo estado, siempre evidentemente negativo, que tiene un componente evidentemente físico, porque estamos tratando con enfermedades, pero también afectivo y cognitivo. Fijaros, cómo vive emocionalmente aquello que le pasa al enfermo y cómo lo comprende. Nosotros tenemos un gran trabajo en hacer comprender, a veces se ha hablado en los ensayos clínicos, cómo puede comprender. Un enfermo que comprende mejor su enfermedad es un enfermo que tendrá mejor resultado terapéutico y vivirá mejor. ¿Y qué caracteriza el sufrimiento? La sensación de la amenaza de la integridad de la persona, el sentimiento de impotencia de enfrentarse a esa amenaza, el agotamiento de los recursos psicosociales y personales que faciliten el afrontamiento. Y fijaros, habla complejo, amenaza, impotencia, recursos personales de afrontamiento, recursos psicosociales. Y todo ese cóctel de cosas es lo que comporta el sufrimiento. Los profesionales de la salud tenemos que empezar a pensar en estas claves. Cuando hablamos de dignidad, y no hace falta dejarme que modestamente os haga esta reflexión, perdonad, y más en este foro de expertos en bioética, la dignidad es difícil de precisar, pero en el fondo sería todo aquello que una persona se considera merecedor por su condición de ser humano. Decir, oiga, yo no sé por qué, pero tengo dignidad y yo soy tributario de derechos, tengo derechos y además soy depositario de deberes, porque generalmente y todos los derechos tienen una correlación con los deberes. No se puede entender, hablábamos de libertad, hablábamos de autonomía, no se puede entender la autonomía ni la libertad sin responsabilidad y sin consistencia en el sistema de valores. Entonces, todo esto es lo que conforma. Entonces tenemos dos dimensiones de esa dignidad, nos dicen los expertos, nos lo dice Adorno, una dignidad ontológica, aquello que es más profundo, más nuclear del concepto filosófico de la dignidad. Y nos dice, claro, es como nos explicaba Kant en el imperativo categórico, calidad inseparable del propio concepto de hombre, el ser digno. La dignidad no se otorga, se tiene, y no se pierde, no tiene precio. Pero hay otra dimensión, la dignidad, aquella que es la organización del sistema de valores en un momento dado, en una circunstancia concreta, y que es la calidad que tiene la persona de obrar en libertad, el deber ser digno, el derecho a ser tratado con dignidad. Y esto sí que se puede perder. Nosotros tenemos que, evidentemente,
como profesionales nunca podemos cuestionar esto, pero observamos muchas circunstancias que se puede comprometer. Ahora se hablaba de los consentimientos informados. ¿Cómo se puede obrar con libertad si no se tiene una información comprensible? Bien, pero esto lo hablamos entre nosotros en un foro de profesionales. Pero, y ahora os pondré un ejemplo que a mí me impactó mucho cuando lo leí por primera vez, que es que, en este caso hablaré de Chochinov, un psiquiatra, que le dice, bueno, pues yo le voy a preguntar a los enfermos qué entienden por dignidad. Esto previamente lo había hecho Singer, el bioeticista utilitarista, publicado en JAMA, con enfermos con SIDA, insuficiencia renal terminal, que no les preguntaba sobre su dignidad, sino sobre cómo entendían la calidad de vida en una persona que se estaba muriendo. Entonces era muy interesante, pero solamente por tema de tiempo recuperaremos esto. Entonces Chochinov les preguntaba a sus enfermos, le dice, con cáncer avanzado, les preguntaba, oiga, ¿usted se considera digno? Y los enfermos, el 100%, en concreto me parece que eran 211 enfermos, le dijeron que sí, no hubo ninguno que dijera no soy digno. Y entonces en ese momento les preguntaba, pues ahora explíqueme qué considera usted dignidad en la situación de enfermedad. Y entonces hizo un estudio cualitativo e identificó estos dominios. Sabéis que la metodología cualitativa se basa en la saturación de información. Se iba repitiendo continuamente esa información y la iba estructurando en diferentes dominios. En este caso, la dignidad relacionada con la propia enfermedad, hablaban los enfermos. Una dignidad relacionada con el ser persona y una dignidad que la vinculaba al entorno. Y cuando hablaban de dignidad, en la enfermedad decían, oiga, yo quiero ser independiente, funcional y cognitivamente, y eso forma gran parte de mi dignidad. Quiero evitar el sufrimiento físico y emocional. Desde el punto de vista personal, quiero que me respeten mi rol de persona, que me escuchen. Fijaros lo que nos decía Anatole Broyard, porque en ese mismo artículo decía, me está visitando un médico que no conoce siquiera mi nombre. Y que además decía, oye, necesito ser escuchado, necesito ser respetado. Y decía al título, médico, háblame. Debo preservar la autonomía y la sensación de control. Y esto forma parte de mi dignidad. Si se vulnera esto, se está vulnerando mi dignidad. Y me convierten en un ser vulnerable. Los aspectos espirituales, no solamente los religiosos, hablando del sentido de la vida. Y la dignidad personal, la privacidad, el soporte social y no ser una carga. Fijaros, esto tan importante, no ser una carga, se repite en todos los estudios. Todos los estudios, casi el criterio común es que ningún enfermo desea ser una carga. Bien, ahora nos han conformado esta fotografía de la dignidad desde la perspectiva no de un filósofo, no de un clínico, sino preguntándoselo abiertamente a los enfermos que tienen conocimiento de esto. Pero Chochinov fue un poquito más allá y diga, de todo esto que me he explicado, dígame lo que es más importante. Y esto, aquí viene un poco la clave. No solamente se trata de entender todo esto, sino cómo jerarquizan los pacientes, repito, los pacientes, la situación. Y fijaros que en esa jerarquización, lo más importante, por encima de todos los demás, con el 85% de acuerdo en los enfermos, era la autonomía cognitiva y funcional. Quiero mantener el control. Y eso en el estudio de Singer, con enfermos, dicen, el objetivo fundamental de la calidad de vida tendría que ser preservar mi mente clara para poder decidir. Y eso nos decían los enfermos. En segundo lugar, en segundo rango de jerarquización, el respeto y la
preservación del rol como persona. Tenemos que tratar a personas con nombres y apellidos y con una biografía específica. Estamos tratando biografías, personas que tienen sentido, que han vivido y que te lo explican. La escucha y la espiritualidad. Y en último lugar, también importante, pero en último lugar, control del sufrimiento y la privacidad. Y fijaros, si nosotros analizamos nuestros protocolos de actuación, lo que hacemos cada día, estamos trabajando mucho esto. Sabemos muy bien cómo administrar fármacos. Oye, consentimientos informados, que sean la privacidad, la confidencialidad. Y ustedes, nos están hablando los enfermos, los enfermos de otras cosas. Si nosotros no somos capaces de reconocer esto, probablemente estamos dejando gran parte de la humanidad, del aspecto de humanidad del ser humano sin tratar o sin ayudar, como les decía Nussbaum. Y nos vamos a vulnerabilidad. De nuevo, no hace falta explicarlo demasiado. Vulnerabilidad viene del latín etimológicamente, vulnerabilis, susceptible ser herido, que es fácil ser herido. Entonces, hemos de considerar estas premisas. Es consustancial a la naturaleza humana. No podemos entender a nadie que no sea vulnerable. Todos los que estamos aquí somos vulnerables. Anatole Broyard, que era un hombre económicamente sin ningún tipo de problema, con familia, con prestigio social, era vulnerable porque no le escuchaban y porque no atravesaban su alma y su cuerpo para llegar a su enfermedad. Es multidimensional. No podemos interpretar que la vulnerabilidad es solamente física o solamente emocional. Es multidimensional. Es dinámica y cambiante. Un punto importantísimo que tenemos que tener a partir de ahora. La vulnerabilidad en el enfermo crónico es variable. Un enfermo que es vulnerable, que no es vulnerable hoy, lo puede ser dentro de 6 semanas. Y a la inversa, si somos capaces de intervenir sobre la vulnerabilidad, podemos mitigarla y colocar en una situación a lo mejor más favorable. Y tiende a un equilibrio inestable. Si no fuera así, no sería vulnerabilidad. Cuanto más inestable, más vulnerable. Y vemos la interacción de todos estos elementos. La mayoría, si cogéis y ponéis el PubMed, las búsquedas, os encontraréis de fragilidad 50.000 artículos, de vulnerabilidad 36.000, me parece recordar. Y la inmensa mayoría son estudios sobre la vulnerabilidad y fragilidad centrados en el enfermo geriátrico. Y evidentemente el enfermo geriátrico es uno de los objetivos de estudio de la vulnerabilidad. Pero mi pregunta, ¿es que no existen personas frágiles y vulnerables fuera del espacio geriátrico? Evidentemente que sí. No podemos, en mi opinión, seleccionar o hacer una selección que contamine incluso el contenido semántico de la palabra. Ahora, es difícil de entender fragilidad si no está ligado al enfermo geriátrico. Digo, fragilidad la puede tener cualquiera. Evidentemente, en el enfermo geriátrico o en otras poblaciones con compromisos o condiciones crónicas que condicionan la capacidad mental o física, como se comentaba en la primera exposición, evidentemente lo son. Entonces, fundamentalmente, fijaros, y esto es muy importante, el objetivo de las scores, de los métodos para evaluar la fragilidad, era identificar indicadores de fragilidad con el objetivo de determinar el riesgo de mortalidad y morbilidad y asistir en la toma de decisiones. Y esto es muy loable y es muy interesante. Pero hay una contradicción intrínseca en este problema, que el objetivo era modificar la supervivencia mediante la selección de poblaciones. Y este es el objetivo de prácticamente todas las publicaciones que hay sobre vulnerabilidad y fragilidad. Y no, en cambio, no se planteaban, no digo en todos, en la mayoría no se planteaba que el objetivo también era modificar la vulnerabilidad. Entonces, aquí
evidentemente es muy interesante, muy importante, se tiene que continuar. Ahora estamos liderando, por ejemplo, un estudio en enfermos de cáncer, intentando comprobar si la sarcopenia, como indicador univariante, es un indicador de fragilidad independientemente de la edad. Y el objetivo es tratar a las personas que tienen más oportunidades y no perjudicar a otras porque son más vulnerables. Pero cuando diagnosticamos una persona vulnerable, ¿qué hacemos con ella? Debemos tratarla y ayudarla. Y debemos evitar esto, el fit versus no fit. ¿Da la talla o no da la talla? Sí, de cara al tratamiento, pero si no da la talla, debemos ayudarlo porque podemos modificar seguramente estos equilibrios. Sobre vulnerabilidad os explico un estudio que hicimos el año pasado que hablaba sobre el estudio Palcom, es un estudio en Barcelona, sobre de prevalencia de enfermos con cáncer avanzado y sus características. Es un estudio prospectivo observacional sobre las características de los enfermos según una clasificación empírica de complejidad, vulnerabilidad paliativa. El objetivo que teníamos era, podemos identificar perfiles de vulnerabilidad en el enfermo con cáncer avanzado no curable, y se registraron variables relacionadas con la enfermedad, la carga sintomática, riesgo social, y introducimos los dilemas éticos. Los dilemas éticos tienen un peso en la vulnerabilidad o en la complejidad de los enfermos, nos lo preguntábamos. Se reclutaron de forma prospectiva 340 enfermos en todos los niveles asistenciales. Y como es lógico, no os podré poner todos los datos, es una cascada, una avalancha de datos, pero iremos un poquito a la conclusión. Y fijaros el punto también de partida de qué entendíamos por un enfermo vulnerable. Y esta es la definición operativa. Cuando un equipo asistencial atendía a ese enfermo y lo registraba en el ensayo, en el estudio observacional, decía, oiga, voy a decir si es de media vulnerabilidad, de alta o de baja vulnerabilidad, basándose en esta definición operativa. Un enfermo es vulnerable si tiene tendencia al desequilibrio de su situación global del enfermo, tras una evaluación multidimensional. Si no solamente sirve lo físico, no solamente sirve lo emocional, no solamente sirve lo social, sino todo. De una forma empírica, basándose en esto. Si el enfermo sufría una amenaza de rapidez en los cambios en este equilibrio, sobre todo la incertidumbre del resultado, dices, no sé lo que puede pasar, no estoy seguro de lo que puede ocurrir, y que percibías como equipo que tú tenías que intensificar tu intervención. Por eso es una definición que es multidimensional desde el punto de vista que abarca todas las dimensiones del sufrimiento, pero también multireferencial, diciendo, oye, parte de la vulnerabilidad, de la complejidad, depende de quién le atienda. Es decir, es más complejo, más vulnerable si yo no reconozco esa vulnerabilidad. Entonces, eso también tenía importancia. Y se hizo esta clasificación empírica y posteriormente un análisis univariante y multivariante que no explicaré prácticamente. Fijaros, la mayoría de enfermos tenían un grave deterioro del estado funcional, casi un 30%, inferior al 40% en el índice Karnofsky de alta dependencia. La carga sintomática en estos enfermos era muy alta, carga sintomática que incluye síntomas emocionales, una media de casi 6 síntomas por enfermo. Y lo que es más importante, que veis la línea azul, es la prevalencia de síntomas, y en la línea roja, los síntomas no controlados, a pesar de las mejores medidas para ayudar a estos enfermos. Y nos encontramos que la media de síntomas no controlados por enfermo era de 3 síntomas por enfermo. Y la prevalencia de enfermos con más de 5 síntomas, con una escala numérica superior a 4, parcialmente o no controlado, era casi del 30%. O sea que el impacto físico y emocional era muy serio en estos enfermos, y el impacto funcional. Pero fijaros también en esto, la situación de riesgo social, y esto nos llamó mucho la atención, que prácticamente el 68% de los enfermos, y basados en una escala que se llama escala de Zarit,
sobre la sobrecarga de los cuidadores, nos encontrábamos que tenían factores de riesgo social. Y, claro, lo que pasa es que previamente no lo preguntábamos. No preguntábamos si había menores en el núcleo de convivencia, si había más de una persona que necesitaba cuidados en el mismo núcleo de convivencia, si no existía cuidador, si había riesgo de exclusión social, etc. Y nos encontramos toda una lista de factores de riesgo social y conflictos éticos. 2 minutos, ya estoy acabando. El 27% de enfermos con un conflicto que llamamos ético, fundamentalmente relacionado con la información y la proporcionalidad de las intervenciones. Y una petición de eutanasia o suicidio asistido a prácticamente del 2%, que es la misma que existe, por ejemplo, en Holanda. La clasificación de complejidad fue alta complejidad, un 41% de los enfermos evaluados. Y veis, en el análisis univariante, no os presentaré el multivariante, cómo los factores que tenían más influencia en la vulnerabilidad de los enfermos eran estos. Curiosamente, la edad, que entendíamos, cuanto más mayor, más vulnerable, no, cuanto más joven, más vulnerable. Y tenían la carga sintomática, el deterioro cognitivo, el dolor refractario, los factores de riesgo social y los dilemas éticos. Los dilemas éticos es el que tenía mayor peso específico en la vulnerabilidad, según lo que nos decían los enfermos. Y acabo. Bueno. Solamente la última transparencia es el resultado de todo esto. Dices, oiga, veámoslo en la clínica. Yo solamente os presento este artículo del New England, que de hace un par de años, y que hicieron en cáncer escamoso, de carcinoma escamoso de pulmón, un ensayo clínico. Randomizaron a los enfermos en tratamiento oncológico estándar por uno de los mejores centros del mundo, el Memorial Sloan Kettering, y tratamiento oncológico estándar más tratamiento de soporte paliativo desde el primer momento del diagnóstico. Y entonces, claro, como era lógico y lo que quería probarse es que en el brazo de tratamientos paliativos y de soporte desde el diagnóstico mejoraban los síntomas, mejoraba el estado de ánimo, mejoraba la funcionalidad, mejoraba la carga sintomática. Pero fijaros en esto, mejoró la supervivencia. Y eso no era un objetivo que se buscaba en el estudio. Y todavía va coleteando este concepto de decir, oiga, realmente es que nos sorprende si nos cuidamos desde el principio de aspectos emocionales, sociales, de toma de decisiones, de información, no solamente tiene un impacto en vivir mejor la enfermedad, sino también tiene un impacto en la supervivencia. Acabo con una breve conclusión. La vulnerabilidad depende de la mutua interacción de las dimensiones del sufrimiento, como fuera un sistema gravitatorio. No lo podemos entender, cada cosa depende de cada cosa. La tendencia al desequilibrio de estas dimensiones condiciona el grado de vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad es complejo, ya lo habéis visto. Se puede analizar, lo intentamos analizar, pero no debemos simplificarlo. El equilibrio de vulnerabilidad en la enfermedad avanzada es dinámico, inestable y muy sensible a las variaciones en las condiciones de origen. Es decir, de aquello que está estable en un momento y un cambio puede generar un cambio catastrófico. Los esfuerzos en la atención sanitaria se han de centrar en las necesidades esenciales del enfermo. Y recuperemos aquello que nos decía Singer, nos dice Chochinov. En la medicina del siglo, he puesto 22, pero es 21, mitigar la vulnerabilidad debería tener el mismo rango y prioridad que la innovación en los tratamientos curativos. Muchas gracias y disculpad.